Fue responsable de proyectos en materia de protección civil y en la entonces Subsecretaría de Protección Civil del Distrito Federal, en donde realizaba visitas de inspección a inmuebles públicos y privados para la detección de zonas de riesgo y verificación del cumplimiento de la normatividad. Fue representante del jefe de gobierno del Distrito Federal en las mesas de coordinación de seguridad pública y protección civil, para dar la atención a las necesidades de la población en esos temas. Se desempeñó también como líder coordinador de proyectos en la Gerencia de Certificación y Dictaminación del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México. Autor del Cartel de Desarrollo de Capacidades con reconocimiento de Naciones Unidas en la pasada Plataforma Global de Riesgos de Desastres. Actualmente es subgerente de proyectos del Instituto de Estudios e Investigaciones sobre Alertas y Riesgos. Muy buenos días. Primero que nada quisiera comentar, en un inicio estaba programado el ingeniero Enrique Guevara, el cual es nuestro director, pero por situaciones personales pues tuvo que ausentarse, pero con todo gusto y cumpliendo con la responsabilidad que tiene el instituto, estoy presente para intentar que ustedes comprendan precisamente el tema de resiliencia, titulado Comprendiendo la resiliencia. Siempre que asisto a alguna ponencia, me gusta saber qué relación tiene con el objetivo que se está dando, el objetivo general. Y bueno, podemos ver que el objetivo que nos están marcando aquí es que ustedes conozcan precisamente los orígenes y consecuencias de los fenómenos perturbadores que dañan al territorio nacional, donde entra la parte de resiliencia, donde se crea la cultura. Recordemos que la cultura se genera de un inicio con las costumbres que vienen de los conocimientos y la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Dependiendo de las experiencias que tenemos, entonces nos vamos generando una cultura en general, ¿de acuerdo? Para poder tener una previsión que la podemos comprender, y una prevención, que son las acciones que mitiguen el efecto de los accidentes y desastres bajo una gestión integral de riesgo. Poco a poco vamos a ir dando algunos conceptos para llegar al concepto de resiliencia final. Antes de entrar de lleno al tema, debemos de tener algunos datos, algunos antecedentes, porque generalmente si las personas no tienen un antecedente piensan que no pasa nada. Tristemente en México, si no tenemos datos, tenemos un hábito donde no generamos registros. Entonces, al no tener registros pensamos que nunca va a pasar nada, nunca sucede nada. Uno de ellos, y enfocándonos un poco hacia los eventos que han sucedido últimamente, fue el sismo del 85. Ahí veíamos en ese entonces fotografías en blanco y negro donde veíamos este tipo de desastre, ese tipo de daño. Las personas pensaban que como eran imágenes en blanco y negro, eran distantes, ¿sí? Y poco a poco las empezaron a olvidar. Tiempo después tuvimos una gran prueba. Pero en ese entonces tuvimos un daño que fue aproximadamente de 2.4 el Producto Interno Bruto del gasto que se tenía. 32 años después nos encontramos con nuestro mayor reto, donde al parecer estábamos preparados. Todos hacíamos ejercicios, sabíamos que podía llegar un sismo, pero sin embargo llegó un sismo de la zona donde menos esperábamos, ¿sí? Si ven la comparativa del 85 con el 2017, en el 85 tuvo una magnitud de 8.1 contra 2017 que es de 7.1. El horario también es importante. En el 85 mucha gente apenas estaba despertando. En el 2017 fue a la 1:14. Tiempo laboral, tiempo donde toda la gente aparentemente podía reaccionar adecuadamente. ¿Qué es lo que sucedió?
lo que pasa es que viene el sismo en un punto donde jamás pensamos que iba a temblar y tenemos 3 segundos de respuesta. La gente dice, los sistemas de alertamiento no funcionaron. Claro que funcionaron. Sin embargo, esa parte no estaba cubierta. En el momento en el que se expande el movimiento y llega al primer sensor para emitir la alerta, el sismo ya estaba sobre la Ciudad de México. Eso fue lo que sucedió. Pero también nos dimos cuenta que la falta de preparación, 2 horas antes hicimos un ejercicio. ¿Cuántos de nosotros, incluso un compañero por ahí decía, es que todo esto es protocolario, ¿no? 2 horas después viene el sismo y se nos olvidaron los protocolos. Lo increíble es porque no teníamos la suficiente seriedad para hacerlo. En el 85 tuvimos 10,000 muertos y aún se sigue generando las cifras y no hay cifras aún que se cierren. Actualmente tenemos 305 muertos. Esa cifra debió haber sido mucho menor. Pues bien, para poder entrar al tema de resiliencia debemos empezar a comprender algunos conceptos. 2 de ellos, daños y pérdidas. Daños van a ser todos aquellos efectos que perjudican y ocasionan una inestabilidad en el patrimonio o en las personas, ¿de acuerdo? Pérdidas serán los efectos entonces sobre los bienes. ¿Qué bienes? Territoriales, de infraestructura y de equipamiento. Algunos datos, como yo les decía, que se generan como antecedente es el incremento del riesgo de desastre, esta fuente de la ONU precisamente, donde nos dice que va en incremento. Conforme va pasando el tiempo, van haciendo mucho más potentes y mucho más complicados lo que son los desastres. El riesgo del desastre y los desastres a nivel mundial se está incrementando, así como su impacto sobre la población. ¿Por qué? Simplemente porque están creciendo las ciudades, están creciendo aquellas localidades que son urbanas inclusive, que se están generando, poblaciones que se están haciendo mucho más grandes precisamente. Aunado también tiene que ver el cambio climático, ¿sí? El cambio climático y las acciones precisamente de las personas. Este registro es un impacto que se está teniendo desde el 2000 al 2015, ¿de acuerdo? Como pueden ver, el año más complicado que se tuvo en ese entonces fue en el 2004 y en el 2010. Esto fue por los ciclones tropicales. Seguimos viendo las cifras que se están generando, gastos económicos según Senapred y Fonden. Podemos ver un incremento hacia el 2010. ¿Qué está sucediendo aquí en esta parte precisamente? Se supone que la gente está más preparada, se supone que está haciendo planes, pero algo sucede en esta parte de aquí, ¿sí? Del 2010 hay un incremento, y si esta gráfica la viéramos todavía proyectada hacia el 2017, veremos un repuntamiento nuevamente. ¿Cómo impacta en los diferentes sectores? Bueno, podemos ver que tiene un gran impacto en la infraestructura. Por eso es importante, y estando aquí en la Facultad de Arquitectura, que se construyan precisamente algunas infraestructuras que interactúen con el ambiente. Los recursos que se destinan a Fonden, ahora que toda la gente está preguntando precisamente por el Fondo de Desastres Naturales, bueno, como lo pueden ver, en el 2010 nuevamente tuvo un repuntamiento. ¿En dónde? En la parte de infraestructura. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no se está construyendo adecuadamente? ¿Por qué se construye una carretera donde antes era un río, era un lecho de río? ¿Por qué se construyen unidades habitacionales donde sabemos que hay problemas geológicos? Ese es el gran problema. Finalmente se construye, y cuando viene algún tipo de fenómeno y supera la capacidad de respuesta, podemos ver que tenemos que invertir algunos recursos que no estaban destinados. Entonces tenemos que llegar a hacer precisamente el concepto de resiliencia. ¿Dónde tenemos generalmente impactos? Bueno, a nivel de agricultura, a nivel de ganadería, hemos visto pérdidas incluso de hectáreas en el tema de agricultura, muchísimas cabezas de ganado, en la pesca, en el comercio, en la industria, en el turismo, que tienen efectos políticos, sociales, económicos y de desarrollo. Recordemos que cuando se ocasiona un desastre, se frena el desarrollo.
Ahora con el evento del sismo del 2017 estuvimos aproximadamente 2 meses detenidos totalmente, ¿sí? La gente incluso regresa a sus trabajos y tiene miedo. La gente que está en un edificio a cada momento siente que tiembla y entonces no le permite concentrarse en sus actividades. Eso nos provoca un freno en el desarrollo, por lo tanto nos pega en el tema económico, ¿sí? Las pérdidas que actualmente se tienen es en vivienda, en escuelas, en salud, en cultura, en el tema hidráulico, en carreteras, en obra pública y en edificios públicos. Recordemos, aquí en la Ciudad de México hubo muchísimos edificios públicos que sufrieron daños y que, bueno, siguen frenando el desarrollo. Las pérdidas, efectos e impactos de los desastres. Las pérdidas y otros efectos, bueno, la pérdida de vidas humanas es lo que generalmente nos pone a pensar precisamente. Podemos ver en este gráfico que el porcentaje de inversión que se tiene supera por muchísimo al impacto de inversión, ¿ok? El crecimiento de las ciudades, lo hablábamos hace un momento. Actualmente, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades con una tendencia de crecimiento rapidísimo. Yo vengo de la parte de lo que es Ecatepec, y hace algunos años no había la población que estaba actualmente. Ahora la ven y ven construcciones en donde no se puede construir, en laderas, en donde la gente está invadiendo. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen una necesidad, están cumpliendo una necesidad de vivienda, ¿sí? Entonces tenemos un crecimiento, una explosión de crecimiento muy rápida. Esto es igual a tener una presión urbana y a un desarrollo sostenible, ¿sí? A menor desarrollo sostenible. Recordemos que el tema de sostenibilidad se maneja mucho en las ciudades, sostenibilidad y sustentabilidad, ¿ok? Pero yo me pregunto, ¿qué vamos a tener de sustentabilidad si cuando la definición de sustentabilidad nos dice que debemos conservar los recursos que tenemos? En la ciudad tenemos pocas áreas verdes, ya no tenemos agua. Entonces debemos desarrollar de inmediato una estrategia para que las ciudades realmente sean rentables y puedan continuar con su expansión. México actualmente tiene asentamientos en zonas de riesgos. Yo he estado haciendo un estudio principalmente en Iztapalapa y tenemos a gente, perdón, voy a dejar, no sé si me escuchan así mejor. ¿Me escuchan bien? Ok, tenemos a gente... de acuerdo. Ok, estamos haciendo un estudio en Iztapalapa y la gente que resultó con daños en sus viviendas no quiere salirse de esas zonas. Llevan 30 o 40 años viviendo en esas zonas. El tema de reubicación para ellos es muy complicado. El otro tema es ¿dónde vamos a meter a esa gente que se necesita reubicar? Entonces debemos conocer qué tipos de riesgos estamos expuestos para poder hacer algún tipo de acciones, ¿sí? Y entonces poder tener una interacción adecuada con nuestro entorno. Aquí quisiera hacer mención de un libro. Que tiene ya muchísimos años, que es la Biblia. No vengo a dar ningún tipo de discurso religioso, pero podemos ver cómo tenían la visión precisamente de la resiliencia. En este pasaje nos dice el hombre edificó una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino la inundación en tormenta, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Caso contrario, aquel hombre que no escuchó y que no había hecho nada, que puede ser lo que estamos haciendo, sabemos a qué estamos enfrentados y no estamos haciendo nada, es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Fue grande la ruina de aquella casa.
Es lo que nos está sucediendo actualmente. ¿Cómo hemos evolucionado en la protección civil actualmente? Al inicio éramos reactivos y puedo decir que somos reactivos todavía. Somos muy buenos en la parte reactiva. Los mexicanos somos estupendos. Si necesitamos hacer una actividad, dicen a nivel mundial, tráete un mexicano y él lo va a hacer de inmediato. No va a estar preguntando si lo puede hacer. Es porque lo va a hacer, ¿no? Entonces tenemos muchísimo ingenio. Esa parte reactiva, lo malo es que siempre estamos improvisando. Ese es el mayor problema del mexicano, que improvisamos. Oye, en ese necesita un seguro, no te preocupes, ponle un alambre, ¿no? Oye, ahí necesita una calza de este tipo, no te preocupes, ponle un tabique. Y lo hacemos funcionar, ¿no? Somos estupendas personas en la parte reactiva, pero en la parte preventiva no nos gusta planear, se nos hace aburrido. No sé si es porque estoy tocando mal el micrófono. En la parte prospectiva y de planeación no nos gusta, se nos hace aburrido. Generalmente yo trabajo con clientes en donde me dicen, es que si tenemos que planear, olvídalo. Tú dime qué tengo que hacer para evitar este problema, ¿sí? Ellos necesitan extintores, necesitan palas, necesitan la parte reactiva siempre. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer esa parte reactiva. Una tercera evolución, y que afortunadamente se está dando en México, es la parte de la gestión integral de riesgo, ¿sí? Donde nos dice, debes de prever, reducir y controlar los riesgos de desastre, los riesgos a los que están expuestos. Esta definición nos la manda precisamente el ingeniero Enrique Guevara, y él nos dice que es un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, ¿sí? Y la complementa con lo siguiente: basado en el conocimiento de riesgos y la construcción social, derivada en un modelo de intervención gubernamental. ¿Por qué gubernamental? Porque debemos generar precisamente reglamentos, normatividad que nos obligue, y la sociedad en su conjunto, para implementar políticas, estrategias y acciones con el único fin de tener una previsión y una reducción y control pertinente de los riesgos de desastres. Es una parte intrínseca de los procesos de planeación y de desarrollo sostenible, logrando entornos más seguros, más humanos y resilientes. Pues bueno, lleguemos y generemos entonces la primera definición de resiliencia. Si nos vamos al tema del diccionario y de la Real Academia de la Lengua Española, encontraremos que es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, a un estado o situación adversa. Una segunda definición nos dice que la capacidad de un material, mecanismo o sistema de recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación. Esto se maneja mucho en el tema industrial, donde se hacen pruebas no destructivas. Ahí nace precisamente el tema de resiliencia. Históricamente el concepto de resiliencia ha sido usado por diversas disciplinas, como las ciencias naturales, las ciencias sociales y las ciencias aplicadas, para explicar la capacidad que tiene un objeto, elemento o sistema para resistir, adaptarse y recuperarse de manera eficiente frente a las crisis. Distintos conceptos que encontramos, donde inicia todo es la parte de la psicología, que es la capacidad de sobreponerse a efectos emocionales y situaciones adversas. En este momento, bueno, podríamos estudiar la parte de la ingeniería, donde nos dice que es la energía de deformación que puede ser recuperada de un cuerpo deformado cuando cesa el esfuerzo que causa la Ley de Protección Civil de la Ciudad de México, la Ley General, de Protección Civil, nos dice en la definición que es la capacidad que tiene un sistema, comunidad o sociedad
potencialmente expuesta a un peligro o después de haberlo estado, para resistir. Estas 4 palabras son importantes: resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un corto plazo y de manera eficiente a través de la preservación y restauración de sus estructuras básicas y funcionales, logrando una mejor protección futura y mejorando las medidas de reducción de riesgos. Algunas características y notas. Bueno, podemos ver que la resiliencia no es algo que una persona tenga o no tenga, ¿sí?, sino que implica una serie de conductas y formas de pensar que cualquier persona puede aprender y desarrollar. Se construye y se desarrolla a partir de la multiplicidad de muchos factores. Tiene un enfoque sistemático, quiere decir que debemos de ver todo el entorno. Cada contexto, proyecto, ubicación y comunidad son únicos, por eso es que debemos de generar planes específicos, y el ser resiliente no te hace estar exento de los riesgos, ¿sí? Eso quiere decir que aunque ustedes conozcan los riesgos, no quiere decir que, recordemos que no hay riesgo cero en la sociedad. ¿Cómo construimos entonces la resiliencia institucional? Bueno, primero que nada, conocer a qué estamos expuestos, conocer los riesgos. Evitar la generación de riesgos futuros. Reducir los riesgos existentes, estar preparados y responder efectivamente a las emergencias para poder tener una recuperación y una reconstrucción mejor. Algunos aspectos importantes: planear, tener marcos normativos del ámbito gubernamental, compromiso institucional, tener los recursos necesarios, la voluntad y la metodología y estándares. Algunos factores a considerar: externos, la normatividad, metas, estrategias, proveedores, y los internos: personas, tecnologías, procesos e infraestructura. Algunos factores que influyen en la resiliencia podemos ver que es la parte institucional, política, cultural, social, ambiental, humana, económica y física. A nivel mundial se ha ido avanzando poco a poco y bueno, se han planteado algún tipo de estrategia que viene desde el marco de acción de Kyogo y continuando con el marco de Sendai. En uno de sus objetivos nos dice que es prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastre y reducir los existentes. Si lo ven, va de la mano con la parte de lo que es resiliencia. Uno de sus objetivos, precisamente del marco de Sendai, nos dice que se deben lograr ciudades y asentamientos humanos que sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Existe incluso una campaña mundial de la estrategia de reducción de riesgos de desastres, que lo que se requiere aquí es conocer mejor, invertir sabiamente y construir más de una manera más segura. Con estos conceptos de resiliencia, entonces en México se ha avanzado, se ha generado un perfil y un plan de acción de resiliencia urbana. ¿Quién lo está promoviendo? De parte del gobierno, SEDATU está generando una metodología para ciudades resilientes. Esto quiere decir que deben de incluir algunas características para que aquellas ciudades que quieran ser inscritas puedan, primero que nada, analizar dónde está el problema, a qué riesgos estoy expuesto. Una vez que sé a qué estoy expuesto, entonces podré generar un plan de acción. ¿Para qué? Para contrarrestar ese tipo de problemas que tenemos. Como podemos ver, son 10 acciones que competen el perfil de resiliencia y un eje transversal, precisamente haciendo inclusión de género, incluso, y analizando punto por punto, podremos ver que el punto número 1 es la organización para la resiliencia frente a los desastres. Esto quiere decir contar con una estructura organizativa y procedimientos claros para entender y responder a las principales cuestiones que afectan a la resiliencia de las ciudades frente a los peligros naturales. ¿Qué compone estos aspectos? Bueno, se ven aspectos de liderazgo, claridad de coordinación, participación efectiva,
difusión y líneas de comunicación y definición de estrategias, políticas y mecanismos enfocados a la resiliencia. La identificación, comprensión y utilización de escenarios es lo que compone el punto número 2. Aquí, ¿qué se ve? Identificar escenarios de riesgos probables y graves con el fin de fundamentar las decisiones de intervenciones actuales y futuras de manera que contribuyan a la mejora de la resiliencia. El punto número 3 tiene que ver con la capacidad financiera. Yo sé a qué estoy expuesto, pero sin embargo siempre se requiere un recurso económico. Ese recurso económico precisamente es comprender lo que veíamos hace un momento por medio de estadísticas, los impactos económicos que se han tenido de resiliencia. Aquí entonces estudiaremos el tema de daños, pérdidas por tipo de fenómeno, haremos una clasificación y veremos los fondos locales de atención y prevención. Actualmente fondos, por ejemplo, que son nacionales, el Fonden, son los que están interviniendo en el tema de sismos. El punto número 4 entonces también es diseñar y desarrollar el desarrollo urbano. Esto es para evaluar la vulnerabilidad del entorno construido para identificar las oportunidades de mejoras del entorno a la planeación urbana. Hace un momento comentaban precisamente el tema de reforzamiento de la ciudad, de los edificios. Bueno, antes de reforzar un edificio debemos de hacer un estudio. Tenemos estudios del suelo hacia arriba, pero debemos de contemplar el estudio del suelo hacia abajo. Tú no vas a reforzar una edificación si estás sobre una grieta o si hay una complicación de riesgo geológico ahí. Finalmente se tendría que hacer una evaluación para hacer una adaptación de esas edificaciones. Entonces, el tema de reconstrucción debe de ir acompañado, como ya lo vimos, de reglamentaciones y lineamientos que puedan reforzar y obligar a las personas precisamente a hacer unas buenas construcciones. ¿Para qué? Para que exista un desarrollo urbano adecuado. El medio ambiente, por supuesto que es importante. Tenemos áreas donde existe una explotación de los recursos y finalmente esa explotación nos hace mucho más vulnerables. Podemos ver, por ejemplo, en zonas donde se talan muchísimos árboles, que al momento de talarlos dejamos el talud descubierto y eso provoca una filtración mucho mayor hacia la tierra. Lo que posteriormente va a suceder es que exista una remoción de masa y un desplazamiento precisamente de esas tierras. Por eso es que el tema ambiental es muy importante y entonces se debe de identificar, proteger y monitorear. Identificar, proteger y monitorear aquellos servicios ecosistémicos que constituyen a la mejora de la resiliencia. En la Ciudad de México tenemos pocos recursos de este tipo, pero sin embargo no quiere decir que podamos hacer algo para protegerlos precisamente. Capacidad institucional para la resiliencia. Esto es identificar y comprender la conectividad social y cultural de ayuda mutua. Generalmente el gobierno quiere darle todo a la sociedad sin que la sociedad trabaje. Este punto debe de ser reevaluado porque ya lo vimos y lo estuvimos viendo en el pasado sismo. Los que se levantaron y sacaron adelante esta ciudad fueron los ciudadanos. Algunas veces de manera desorganizada e incluso saturando algunos de los puntos, pero vimos que la sociedad es la primera que responde. Entonces el gobierno debe de tener la visión de que debes de saber coordinar a esas personas que tienen las ganas de ir a apoyar y que precisamente lo van a hacer porque es su casa, es su comunidad y es incluso su familia. Entonces debe haber una inclusión precisamente entre el gobierno y la sociedad. La capacidad social de la resiliencia tiene que ver precisamente con la educación que nos va a generar una cultura y que a la vez nos va a tener mucho mejor salud, ¿sí?, para poder gestionar lo que son los desastres.
Esto tiene que ver con la parte de las autoridades, las conexiones locales, municipales, nacionales y aquellos actores que participan en iniciativas comunitarias. Aquí incluso entran el patrimonio cultural y el medio de comunicación relacionados con los puntos que observamos. La infraestructura. Aquí se debe comprender de forma que la infraestructura municipal crítica para la prestación de servicios que se tiene que responder para los desastres. Generalmente después de un desastre tenemos pérdidas de este tipo de infraestructuras, lo que es el abastecimiento de agua, el drenaje, las carreteras y caminos, tenemos comunidades que quedan incomunicadas, la energía eléctrica generalmente se va, ahora tenemos las comunicaciones precisamente que se tienen, la gente de inmediato después de un desastre lo que hace es intentar comunicarse, pero debemos de saber que eso puede ser contrarrestado, por ejemplo, con un plan familiar. Saber que tu familia está bien y no es necesario precisamente tener una comunicación, una respuesta adecuada. Ya lo veíamos, en México somos reactivos, pero no tenemos una respuesta adecuada hacia lo que son cada uno de los factores, ¿sí? Entonces, este punto asegura la respuesta efectiva frente a los desastres a través de la revisión y actualización periódica de planes de preparación, ¿sí? Mantenimiento, vigilancia de las amenazas, sistemas de alertamiento temprano y coordinación entre los principales actores. Finalmente, el 10º punto es la parte de la recuperación y la reconstrucción. Esto permite asegurar que los procesos de recuperación, rehabilitación y reconstrucción son coherentes con una planificación urbana, una agilidad y una prospección. Con todos estos puntos que hemos visto, entonces podríamos asegurar que si gestionamos adecuadamente los riesgos, fortaleceremos la resiliencia de la sociedad y tendremos menos pérdidas. Entonces, con estos pequeños conceptos y con este conocimiento que nos llevamos, podemos evitar tragedias como las que vivimos y podemos evitar desastres. Podemos saber que estas edificaciones estaban en riesgo desde un inicio y que seguramente no podían o no debían haber estado viviendo personas ahí. Sin embargo, por cumplir con una de sus necesidades, que es la de tener una casa, la gente se arriesga a vivir en ese tipo de entornos. Debemos evitar repetir este tipo de imágenes, porque haciendo conciencia podemos generar los planes y estrategias necesarias. Durante el sismo, y haciendo un reconocimiento a los jóvenes que apoyaron, un grupo de jóvenes del Politécnico y de la UNAM, precisamente de la facultad, se dieron a la tarea de ayudar a las personas que tristemente fueron afectadas. Todos nos concentramos en el tema de lo que son los derrumbes, pero ellos atacaron una parte muy importante, que es la parte posterior a un sismo, la parte psicológica. Mucha gente decía, es que esa fisura no estaba y la verdad no he podido dormir. Cuando ellos llegaban y hacían una preevaluación, la gente se quedaba tranquila. Por eso un pequeño homenaje, aprovechando este foro, hacia esas personas que se dieron a la tarea de ayudar con lo que tenían. Bueno, sería todo por mi parte. Soy Alfredo Monterrosas Jiménez, ingeniero industrial, por parte del Instituto de Investigaciones y de Estudios sobre Alertas y Riesgos. Muchas gracias.